Vivimos tiempos difíciles. Diversas profecías indican que es el tiempo final. Por eso tenemos que dedicarnos mucho más al autoconocimiento del cuerpo, a la evolución del alma y a la liberación del espíritu. Porque es tiempo de despertar. Desde el Café Despertar les doy la bienvenida a la cuarta lección del curso de autoconocimiento y de trabajo en sí mismo. Antes de empezar, explicaremos de forma muy resumida lo que hemos avanzado hasta ahora en el curso. ¿Qué tal, amigos? Aquí para hacer un repaso de la lección anterior. Vimos en la lección anterior el centro emotivo, que como vimos es el centro que influye más en los otros centros. Es un centro que nos desestabiliza muchas veces. Bueno, en cuanto a los tipos de personas, el tipo emotivo dirige sobre todo su energía hacia las personas, hacia las relaciones personales. Pero aquí es conveniente hacer una aclaración. En cuanto a los tipos de personas, no es que una persona sea solamente de un tipo y se acabó, sino que generalmente somos de dos tipos, ¿no? Un tipo emotivo intelectual, tipo motriz emotivo, etc. Bueno, dicho eso, veamos al centro emotivo. El centro emotivo se ubica a la altura del corazón, ¿no? Y tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Por eso que es tan voluble, tan inestable, ¿no? Y ese es el motivo del trabajo en realidad. Tenemos que trabajar bastante ese centro. En cuanto a los detalles de este centro, vemos que, como todos los centros, el centro emotivo también tiene tres partes. Una parte motriz, una parte emotiva y una parte intelectual. En la parte motriz vemos que están las pasiones, los hábitos emotivos en la parte emotiva y en la parte intelectual las intuiciones. Veamos, las pasiones, la carga pasional es la que produce el rechazo o la adherencia. Es por eso que es fundamental aprender a controlar las cargas pasionales de este centro. En cuanto a los hábitos emotivos, aquí encontramos toda la gama de emociones, las cuales no tienen necesariamente manifestación externa, tales como estados de ánimo, sentimientos, empatía, etc. En cuanto a la intuición no es intelectual, sino que es aquello que cuando decimos me huele a que se huele a algo porque se vio una señal o porque pasó algo y yo lo percibí. Hay quienes tienen la intuición bien desarrollada y quienes no la tienen desarrollada. El que no tiene esta parte desarrollada va a tener enormes problemas en las relaciones personales. Muy bien, entonces continuamos viendo nuestro tema de la cuarta lección, que es el centro intelectual. Así es, buscadores del saber. Espero que después de ese rápido repaso haya quedado claro que el funcionamiento de nuestro cuerpo es más complejo de lo que comúnmente pensamos. Como han podido ver, nuestro cuerpo no es solo físico o biológico, sino que también es psicofísico. O sea que además de órganos y sistemas biológicos, también tenemos un psiquismo, que es el que comanda y dirige el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y eso a través de nuestros centros de respuesta, que como ustedes ya han visto, son 4. Está el centro vegetativo, el centro motriz, el centro emotivo y está el centro intelectual, que es el cuarto centro que vamos a ver en esta cuarta lección. Pero antes de meternos de lleno en el estudio de este centro, le preguntaremos a André, quien nos acompaña desde su casa, ¿qué tanto conoce su centro intelectual? Hola, André. Hola, profe Galo, ¿cómo están, amigos? Yo aquí con todas las pilas para aprender
esta cuarta lección del curso de autoconocimiento y trabajo en sí mismo del Café Despertar. A su pregunta, profe Galo, de qué tanto conozco mi centro intelectual, mm, lo primero que me viene a la mente es lo que dijo usted en la primera lección, que fue que los que somos del tipo intelectual dirigimos nuestra energía más a las ideas. ¿No es así, profe? Así es, André. Fíjate que cuando tú dijiste lo primero que me vino a la mente, te referiste a una operación típica de nuestro psiquismo, una operación en la que tu conciencia le pidió a tu memoria que le proporcione los datos que necesitaba para responder a la pregunta. ¿Te das cuenta, André? Así funciona en parte tu psiquismo y también así funciona tu centro intelectual. Muy interesante, profe. Ahora comprendo por qué es tan importante el autoconocimiento y comprendo que es muy importante también detectar si es que hay debilidades o fallas en alguno de nuestros centros de respuesta, con el fin de mejorar lo que se necesite mejorar. ¿No es verdad, profe? Así es, André. No solo es importante conocer cómo funcionamos, sino que también es muy importante que practiquemos los ejercicios que estamos mostrando cómo se hacen en todos los videos. Y como tú bien dijiste, André, esos ejercicios sirven para mejorar todo lo que hay que mejorar. Porque es muy raro que haya una persona que tenga todos los centros plenamente desarrollados y de manera equilibrada. Por lo general, las personas presentan unos centros más desarrollados que otros y eso siempre trae problemas. Muy bien, ahora sí, veamos cómo funciona el centro intelectual. La capacidad de crítica y autocrítica es propia del centro intelectual. Además de la elaboración de respuestas pensadas, trabaja con impulsos de los mecanismos de conciencia conocidos como abstracción, clasificación y asociación, por selección o confusión de imágenes, en una gama que va desde las ideas a los distintos tipos de imaginación dirigida o divagatoria. Aunque éstas parecen abstractas e inmateriales, de ellas se tiene registro sensorial interno y se las puede recordar, seguir su transformación en una secuencia y registrar sensaciones de acierto o error. Cuando las respuestas incorrectas de este centro se desbordan de su ámbito, producen confusión en el resto de la estructura y por tanto en el comportamiento. Pero para entender mejor qué es y cómo funciona este centro, vamos a dividirlo en 3 áreas de trabajo. Estas áreas son imágenes, hábitos intelectuales y abstracciones. Imágenes. Es la parte mecánica del intelecto. Las imágenes son traducciones de los diferentes sentidos. Por eso hay imágenes visuales, auditivas, táctiles, gustativas, senestésicas y kinestésicas. Pueden ser fuertes o débiles, y hay quien tiene inclinación por un tipo de imágenes más que por otro. Está la gente visual, está la gente auditiva. Auditivos son quienes siempre tienen la radio funcionando, por ejemplo. La ausencia de imágenes visuales coincide con la sensación de falta de conexión con el mundo. Por eso es importante el poder operar con imágenes visuales de la manera más óptima posible. Uno se puede mover en el mundo con imágenes auditivas, pero las imágenes visuales son más completas y más detalladas. Entonces, el intelecto sería, por así decir, el chofer, el director de los centros, pero no se trata del intelecto, desde el punto de vista educativo, solamente como un receptáculo de datos, sino como un elemento capaz de transformar la realidad.
es de hecho el centro que nos permite ejercer la intencionalidad por excelencia. Es decir, no hay cambio posible si no nos damos cuenta. Y el darse cuenta es una tarea intelectual. De esta forma, un ser humano puede rectificar lo que hace gracias a la abstracción y la percepción y darse cuenta si está cometiendo un error o caer en cuenta si su vida lleva una dirección equivocada o acertada. Por lo tanto, esta parte posibilita expresar lo más humano del ser humano, la capacidad de cambio. Actividades adultas que requieran mucha imaginación. Escritores, pintores, artistas, también publicistas, diseñadores, compositores, coreógrafos, arquitectos. Esos trabajan con 3D, en conjunción con el trabajo con otros centros. La capacidad de transformación de la imagen se extiende a dentistas, médicos, operadores de máquinas y tratamientos de la salud. Hábitos intelectuales. La curiosidad es un hábito del intelecto que permite acceder al conocimiento y profundizar el tema que quedaría incompleto o superficial si no existiese ese hábito que nos impulsa. No existiría ciencia si no hubiese curiosidad. ¿Quiénes han trabajado con la curiosidad en la educación? Bueno, por supuesto en la etapa preprimaria, cuando los niños y niñas comienzan a interesarse por el mundo, más concretamente cuando investigan con los por qué. Esa es la etapa ideal para poder sembrar. Y aquí hay, aunque hay escuelas alternativas que hablan de que el conocimiento intelectual hay que postergarlo para etapas posteriores, es maravilloso ver a un ser humano lanzándose al mundo queriendo saber y por qué, y llegando a conclusiones. Y por otro lado, quienes han tenido esa etapa sin respuestas, se bloquean absolutamente. Ejemplos de actividades que requieren hábitos intelectuales en la edad adulta. Investigación, sin duda. Todas necesitan de curiosidad. Pero los contenidos de la investigación abarcan una gama infinita, desde la posibilidad de cocinar con nuevos elementos hasta la investigación de teletransportación. No hay actividad humana que se desentienda de la curiosidad, de manera que fomentar la investigación en todas las áreas posibles es responsabilidad del educador. Abstracciones. Las abstracciones, por supuesto, son las ideas. La capacidad de abstracción aumenta obviamente en el nivel de vigilia. Gracias a la abstracción se producen las ideas y gracias a la asociación se produce la imaginación. Por supuesto que las abstracciones tienen un elevador, un adhesor y un selector. Pueden ser muy fuertes, pueden ser mantenerse o desconectarse y pueden ser precisas. Abstracciones. Bien, ejemplos de actividades que requieren hábitos intelectuales en la edad adulta. Todas las tareas científicas se basan en el trabajo intelectual de esta parte del intelecto. La gama es enorme, desde biología hasta todas las ingenierías, pero también las ciencias sociales, tales como psicología, educación o sociología, ya que todas ellas necesitan de apertura de nuevos campos, evaluación de teorías existentes y generación de nuevas posibilidades. Búsquenos en Facebook como Café Despertar y en Instagram y TikTok como Café Despertar AQP.